Bien, amigos, el plazo de 90 días establecido por el gobierno para renegociar el proyecto Neptuno en Arasati vence por estos días. Hay una controversia ahí porque se anunció que era el 11, es decir, estaría venciendo hoy mismo, pero ayer se conoció que era el 24, en fin, está venciendo por estos días. Aún se desconocen públicamente qué es lo que está pasando dentro de esa cápsula de negociación. Amigos de la Tierra se opone al proyecto Neptuno desde el minuto cero y exponen argumentos ambientales, jurídicos, económicos y también políticos. Selva Ortiz, representante de esta organización, es un gusto recibirte. Buenos días a Hola, la audiencia. ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, yo te tengo que preguntar, oficialmente no se conoce nada, extraoficialmente, ¿ustedes tienen alguna noticia acerca de esta negociación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien los convocó? Ninguna noticia tenemos de qué es lo que está pasando. Como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, las organizaciones que impulsamos el plebiscito del 2004 de reforma del agua, en donde declaramos primer país que se declara el acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos. Eso fue en 2004, recién 2010. Naciones Unidas también declara con prácticamente el mismo articulado que nosotros pusimos en nuestra Constitución. Venimos muy preocupados justamente por esta situación. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se está negociando? No tenemos ninguna información. Tuvimos una instancia en donde nos recibió el secretario de Presidencia, el Ministerio de Ambiente y el director, el presidente de OCE, en donde, intercambiamos nuestra posición y escuchamos atentamente la posición de ellos porque, fue la primera vez que pudimos hablar con el Ministerio de Ambiente, con OCE y con Presidencia, en donde había una clara preocupación por este proyecto y porque este proyecto, es un muy mal proyecto y tiene muchísimos problemas. Ellos además nos agregaron más problemas de los que nosotros conocíamos. Entonces entendemos que después de eso, que hace ya más de un mes, más de un mes y medio, dos, no sabemos qué está pasando ni en qué están las negociaciones. Por eso decimos, ¿Pero ustedes creen que en este momento hay negociaciones? Bueno, no tenemos información, no se han llamado a los espacios de participación en donde tendrían que estar trasladándonos qué se está negociando, porque la reforma constitucional de la Constitución dice que todo lo que tiene que ver con agua, con recursos hídricos, tiene que pasar por espacios de participación. Este proyecto, el proyecto Neptuno, como sabemos, se negoció con OCE, Presidencia y el consorcio sin ninguna instancia de participación. Y nuestra preocupación acá es, primero que nada, la inconstitucionalidad de este proyecto, ¿no? Este es un proyecto que la Constitución dice los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que estar prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Acá hay un consorcio que va a ser quien va a invertir la plata, que obviamente va a invertir un pedacito muy pequeño porque el resto son préstamos de CAF y de otros organismos. Y de esa inversión durante 17 años va a cobrar 3 veces más. O sea, y ustedes ahí afirman que hay una privatización parcial. Exacto. Encubierta. No es encubierta. Directa. Es directa. Acá no hay nada de encubierto, por eso nosotros decimos la inconstitucionalidad es clara. ¿Y qué opina la justicia uruguaya? ¿Que hay inconstitucionalidad? Bueno, ese es un tema que nosotros como Comisión Nacional quisimos poner hincapié en este comunicado al gobierno y a la opinión pública que sacamos en el día de ayer, es que es un proyecto inconstitucional, claramente porque viola, privados no pueden estar en los servicios de agua potable, viola el 47 y el 188. Nosotros también modificamos el 188 en donde decimos que no puede haber participación público-privada en agua y saneamiento. Por lo tanto, es clarísimo que este proyecto es inconstitucional y este proyecto se desarrolla en el marco de una ley del 2002, previo a la reforma. Por lo tanto, después la Constitución pasa por encima de las leyes claramente en el orden jurídico nacional. Pero además, nosotros entendemos que ese contrato que se firmó es un contrato nulo, porque justamente viola una cantidad de normas, no solo la Constitución, sino normas legales y también acuerdos internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que los está violando. Yendo a ese punto, ustedes también están denunciando las deficiencias técnicas y ambientales. Específicamente,
recordemos a la población Pero que lo capaz que que vienen con ustedes la diciendo todo el tiempo. inconstitucionalidad, un punto más, y Bueno. con la pregunta de Ana María con respecto a la justicia. Nosotros hasta el momento, y bueno, y violando inclusive convenios internacionales, no hemos podido acceder a la justicia. Todos los juicios que hemos interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante la justicia han quedado sin efecto por temas de forma, por chicanas jurídicas de forma, no de fondo. Ningún juez ni el tribunal pudo ir al fondo y ver si era constitucional o no el proyecto. ¿Y cuáles son esas chicanas que vos señalás? ¿Y quiénes? Por ejemplo, los que tiraron el juicio en lo contencioso administrativo, por ejemplo, nuestro juicio que llevábamos de declarar inconstitucional, nula la licitación, fueron los privados, diciendo que, OCE y el Ministerio de Ambiente pusieron muchos obstáculos y objeciones que fueron saliendo, pero después los privados, como dijeron que no habíamos recusado una resolución anterior a la resolución del llamado a licitación y por eso quedó sin efecto el juicio. Cuando el contrato, cuando teníamos una medida cautelar establecida por un juez que por primera vez escuchó a la academia, escuchó todas las voces, que fue en el caso de Recarey, que teníamos la medida cautelar de no firma del contrato, o se interpuso recursos, que inclusive apeló al Tribunal de Apelaciones, fue a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia avaló al tribunal que estaba bien que se hiciera el juicio, que estaba bien la medida cautelar, pero después los privados interpusieron un recurso que dijeron que el juez en la audiencia no los había dejado ser parte, entonces ellos tenían un principio de indefensión y ahí cayó la medida cautelar. En este momento también, cuando interpusimos un nuevo juicio en donde queremos que se declare nulo el contrato por inconstitucional, ilegal e inconvencional, y pedimos una medida cautelar de suspensión total de obras hasta que el juicio que analice si esto es así, la medida cautelar no se aplicó según este juez porque no era una medida cautelar, sino que tenía que ser una medida prevencional. Es unas cuestiones jurídicas que nosotros entendemos que no es así, es una medida cautelar porque tenemos que aplicar el concepto precautorio. Si empiezan las obras y después un juez define que esto es inconstitucional y que además hay unos efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población muy grande, los hechos consumados van a estar y el daño ambiental, por ejemplo, el acuífero Raigón ya podría estar. Entonces nosotros ahora estamos esperando, después de la feria judicial, que el tribunal, apelamos ese dictamen del juez y estamos esperando que después de la feria judicial el Tribunal de Apelaciones se pida sobre si hay una medida cautelar de no comienzo de obras dispuesta por la justicia mientras el juicio de fondo se desarrolla y esperemos que un juez por fin analice si este proyecto cumple con la normativa uruguaya o no. Cumple con nuestras leyes y nuestras normas y como pueblo hemos pactado que tiene que gestionarse el agua potable a nuestro Quiere país. decir entonces que por un lado se está esperando que culmine ahora la feria judicial para escuchar ese pronunciamiento y a la vez ustedes pretenden que la justicia se pronuncie del fondo del tema. Que analice este Sí, proyecto que hasta ahora no hay ningún dictamen, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni ningún juez ha llegado a esa instancia porque por temas de forma, por chicanas jurídicas, porque no interpusimos el recurso a una resolución anterior, porque no se le dio espacio a los privados que no pueden participar en agua y saneamiento por Constitución, no se les dio parte en la audiencia que se desarrolló cuando se dictaminó la medida cautelar. Han sido todos temas de forma y ningún juez ha podido llegar a analizar esto. Entonces acá también nosotros denunciamos que no tenemos acceso a la justicia en temas ambientales y en el tema Neptuno no hemos podido tener acceso a la justicia. Los recursos administrativos también que presentamos, por ejemplo, pidiendo que la autorización ambiental previa por todas las fallas que tuvo ese proceso y que están sistematizadas se hiciera lugar, tampoco pudimos acceder a eso. Entonces entendemos que acá todos los temas ambientales, toda la academia, todos los informes inclusive de los mismos funcionarios de OCE, técnicos de la gerencia de agua potable que salieron después de las audiencias públicas, después de autorizado, después que el contrato estaba firmado, que dicen que este proyecto
no sirve, que dicen que el agua que va a dar este proyecto puede afectar la salud de la población, que dicen que además no hay vía, por ejemplo, el proyecto decía, el contrato está que esa planta potabilizadora tiene que abastecer con 200.000 litros de agua al área metropolitana. Bueno, una de las cosas que nos enteramos en esa reunión en Presidencia es que por cómo se diseñó esta obra solamente van a poder transportarse 140.000 litros de agua potable. O sea, sigue bajando lo que va a aportar, además de que siguen apareciendo más evidencias científicas, más estudios, que los niveles de salinidad del Río de la Plata en ese lugar. Al principio se decía que los periodos de salinidad de más de 3 meses se iban a dar cada 100 años. Escuchamos 2 años en el Parlamento, al Ministerio de Ambiente, a OCE y a la empresa, inclusive en la audiencia, decir eso. Primero eran 100 años, después son 50. Resulta que los estudios del INFIA, de Facultad de Ingeniería, dice que los eventos de salinidad de más de 3 meses se dan cada 4 años. Cada 4 años va a estar parada esta planta. Selva, el antecedente que se tiene es que cuando un gobierno en el Uruguay firma un contrato, ya pasó con UPM, ese contrato se cumple porque hay como una señal que de un gobierno a otro no se puede quebrantar ese contrato porque atenta contra la seguridad jurídica del país. ¿Qué empresa va a venir? ¿Qué empresa va a hacer algún acuerdo en el Uruguay si en un par de años se lo van a tirar abajo porque cambió el gobierno? ¿Qué se responde a eso? Bien, este contrato es un contrato que por su forma y por cómo se dio, es un contrato nulo porque no cumplió con toda la normativa. Inclusive lo que nos asesoran los abogados de la Clínica de Litigio Estratégico, el abogado Juan Cereta, que está llevando el juicio de inconstitucionalidad y de nulidad de este contrato, es, bueno, los argumentos son páginas y páginas, ríos de tinta se han escrito sobre esto, y si un juez declara este contrato nulo, el contrato nunca existió, el gobierno uruguayo no va a tener que pagar un solo peso a estas empresas, y las empresas desde el inicio tienen claro que este contrato es nulo, que este contrato es ilegal. Y en caso de que esto no el suceda, gobierno también podría accionar a la nulidad del contrato. ¿de qué manera? Ante la justicia o con un dictamen, y que después pelear en la justicia, porque tienen todos los elementos para la inconstitucionalidad del contrato, porque no se está violando la Constitución, que está por encima, un contrato o nuestra Constitución de la República, la última reforma que hizo esa Constitución, que fue por iniciativa popular. Los juristas y los constitucionalistas dicen que cuando el pueblo es el que se organiza y se pronuncia y pone en la Constitución, como es ese mecanismo que nosotros tenemos para que poder poner en democracia directa ese cambio en la Constitución, y esa reforma que tiene solo 20 años, es la última, tuvo un apoyo de casi el 65% del pueblo uruguayo. Bueno, ¿qué vale más? Lo que dijo el pueblo uruguayo, lo que es reconocido a nivel internacional, tanto que lo toma Naciones Unidas, y lo que está demostrado, que los privados en el agua y el saneamiento, que es un derecho humano fundamental, no pueden estar. Algunas de las cosas que dice los técnicos de la Gerencia de Agua Potable, que no se hizo en este contrato, que una de lo que dice la Constitución, pero además lo que dice también la Carta Orgánica de OCE, que se tiene que priorizar lo social a lo económico en temas de agua y saneamiento. Acá los técnicos dicen que se priorizó lo económico, entonces se tomaron decisiones que van a perjudicar ese proyecto, que van a perjudicar la calidad de agua de ese proyecto, porque se quiso abaratar los costos, y eso no da garantías a la población. Si OCE lo hubiera hecho, eso jamás hubiera pasado, porque claramente cuando están los privados de por medio sabemos que lo que les interesa es ganar la mayor cantidad, tener la mayor devolución de su inversión en menor tiempo posible, y eso cuando estamos hablando de derechos humanos no lo podemos hacer. Bien, hablando de la pérdida de agua, por ejemplo, se estima que en Uruguay se pierden entre 45 y 50% del agua que se potabiliza. Esto es un gran porcentaje por la cañería que está rota
y otro porcentaje por errores en los contadores, en fin. Porque hay gente que consume y que no También, está. pero ese es el mínimo, Sí, ese es el mínimo. El mayor problema Sí, sí, está en en la las pérdida. roturas. Ustedes como movimiento social preocupados por el agua potable, ¿cómo ven esto? ¿Y está dentro de las preocupaciones Por de suerte lo amigos? trajiste porque estaba dentro de mis notas para hoy. Bueno, esa es para nosotros una de las, también de las grandes contradicciones de este proyecto. O sea, este proyecto va a dar muy poca agua, porque cada vez menos, 140.000 litros, que además vamos a perder la mitad y por eso OCE va a tener que hipotecar todo lo que tiene para inversiones durante 17 años, cuando podría estar invirtiendo esa plata en solucionar el tema de las pérdidas. Entonces, acá lo que nosotros vemos, que las decisiones que ha tomado las autoridades que han estado en la empresa pública, principalmente en el último periodo con este proyecto y con el proyecto de saneamiento, que también es privatizador y que también hipoteca lo que es la inversión de OCE, esas decisiones han sido muy mal tomadas, porque tomaron en proyectos que son una falsa solución para asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y no fueron a temas importantísimos y temas de fondo como es el tema de las pérdidas. Tendríamos que haber hecho un proyecto y inversiones muy grandes en las pérdidas. Hay otra preocupación que tenemos muy fuerte que es cómo se ha desfinanciado y la pérdida de funcionarios que ha tenido el OCE y que eso, por ejemplo, yo releía cosas el otro día, si recuerdan, después de la crisis hídrica, vinieron esas grandes crecientes. Tuvimos en menos de un año la mayor, una sequía muy pronunciada que hacía años no teníamos y después inmediatamente vinieron las mayores inundaciones históricas, por ejemplo, que se dieron en Santa Lucía, en Florida, en Durazno. Y en Durazno quedaron sin agua durante 12 días, sin nada de agua. ¿Por qué? Porque los funcionarios de OCE históricos se habían jubilado y no repusieron funcionarios, por lo tanto, cuando vino la creciente, nadie sabía que había que levantar la bomba para que no se inundara. O sea, la bomba en la planta potabilizadora y nadie la levantó y pasó la población 12 días sin agua, sin ningún tipo de agua. Y acá eso es algo que los funcionarios, los compañeros de FOSE están denunciando, que no se está renovando, que se están jubilando, se está perdiendo personal, no se está renovando, se tercerizan FOSE, pero se está perdiendo y las plantas están funcionando a pulmón de los funcionarios que quedan. Selva, ¿qué decisiones van a tomar las organizaciones en caso de que este gobierno decida que esta obra continúe? Bien, ese sería un grave problema, no solamente económico para el país por los problemas que trae OCE, sino sanitario. Sanitario porque la calidad del agua que va a dar este proyecto puede afectar la salud. No se va a poder potabilizar el agua del Río de la Plata. La toxicidad de las cianobacterias que se producen en ese lugar, no hay forma de potabilizarla y además están los famosos trialometanos que conocimos y que escuchamos mucho en la crisis hídrica, que bueno, es uno de los problemas que va a generar esa agua. La gerencia de agua potable, los técnicos están diciendo va a haber un problema muy grave de calidad. Nosotros vamos a insistir con la nulidad, vamos a seguir movilizándonos como si Neptuno está en la agenda y no se construyó, es por toda la resistencia que hemos realizado desde las organizaciones sociales, los sindicatos, los movimientos, la denuncia de los productores de la zona. Bueno, si miramos San José, hasta todas las fuerzas políticas se han pronunciado de la problemática de esto. Bueno, el acuífero Raigón también está en riesgo. Entonces nosotros vamos a seguir la resistencia a este proyecto en todas las vías, en la calle, en lo jurídico, en los espacios de participación que no han sido convocados. Necesitamos que las comisiones de Cuenca vuelvan y en la defensa del río Santa Lucía y de la cuenca de Santa Lucía, que es la que nos da el agua y el agua de calidad que podemos tener. Está claro el punto de ustedes. En este periodo de 90 días que abrió el gobierno para dialogar con el consorcio constructor, se suponía que iba a haber una interacción que mediara. Esa es otra posibilidad, que haya modificaciones al proyecto luego de vencido este plazo. En caso de que haya modificaciones, ¿cuáles serían los puntos irrenunciables para Redes?
Para redes, para las organizaciones sociales y la comisión, y también quiero nombrar a la agrupación Tucutucu y a los productores Sí, sí. también de la zona, no hay, este proyecto De ninguna manera va. Este proyecto es nulo. Este proyecto de ninguna manera se puede instrumentar porque pone en riesgo muchas cosas. Cuando hablamos de daños ambientales, o sea, pone en riesgo el acuífero Rayegón, pone en riesgo la productividad de toda esa zona, porque si el acuífero se contamina, como dice la academia y niega el proyecto, pero sí alertó el Ministerio de Ambiente que puede haber un daño irreversible en el acuífero, bueno, ahí también hay todo un sector productivo del país que queda que desaparecería. Entonces, acá estamos diciendo que hay problemas graves de este proyecto, por lo tanto, este proyecto es nulo porque es inconstitucional, porque es ilegal y porque tenemos que aplicar el concepto precautorio cuando sabemos que puede haber afectaciones al ambiente irreversibles y más cuando sabemos que puede haber afectación a la salud de la población que tome el agua que viene de ese proyecto. Y esto no lo decimos los ecologistas, lo dice la academia, lo dice cuando estamos hablando de calidad de agua y que puede haber afectación a la población, lo dice la academia, lo dice nuestra Universidad de la República y eso es lo que no... Cuando decimos no hubo participación, esto no fue escuchado desde el 2021 que estamos discutiendo. Lo primero que dijo la academia, ¿cómo eligen Arasatí, que es el lugar que más se concentran las cianobacterias y la toxicidad de ese caldo verde para potabilizar? Es carísima y en determinados momentos imposible. Entonces, ¿por qué asumir todos esos riesgos cuando tenemos una red hídrica de agua dulce, superficial y subterránea muy rica en este país, que tenemos que cuidar y que por eso queremos que ya las comisiones de cuenca empiecen a funcionar, porque tenemos que tomar medidas ya. La cuenca del río Santa Lucía da y sobra para abastecer al área metropolitana. Lo que sí tenemos que hacer es empezar ya a tomar medidas para cuidarla, porque sí la hemos atacado muchísimo, pero estamos a tiempo todavía de tomar esas medidas. Selva, gracias por haber venido esta mañana y bueno, se supone que en los próximos días alguna novedad tiene que haber. Bueno, que este proyecto se declare nulo, como lo venimos diciendo desde un inicio. Conversamos más adelante. Gracias por haber venido hoy. Nos vamos a una breve pausa.